Hola, bienvenidos todos al foro de Más Emprendedoras e Innovadoras. Hoy vamos a contar con un panel de auténticas referencias en el emprendimiento femenino, bueno, en el emprendimiento, entonces mujeres dentro de nuestro ecosistema de startups bueno, pues nos va a ayudar a analizar exactamente cuáles son los problemas, las claves y todo para que haya más emprendedoras, ¿no? Más mujeres emprendiendo, porque los datos, pues lo dice bien claro, ¿no? Solo 16% de todos los que emprenden son mujeres en España. Y eso sobre todo lo que significa o la lectura principal que saco yo es que nos estamos perdiendo un 34% de las oportunidades, ¿no? Entonces hay 34% que menos emprendimiento de lo que debíamos estar teniendo y eso significa que hay un 34% menos de innovación, hay un 34% menos de generación de empleo y un 34% menos posibilidades de optar a esos unicornios españoles, ¿no? que nos gustaría, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema donde debemos estar concienciados todos y hacernos las preguntas del por qué y qué es lo que podemos hacer para que esto se arregle y realmente ganemos ese 34% de innovación, de generación de empleo y de startups que realmente produce tanto bien para nuestra economía, ¿no? Entonces, el objetivo hoy de este evento es resolver básicamente dos preguntas, ¿no? Que por qué hay menos emprendedoras que emprendedores y, por otro lado, qué es lo que podemos hacer para que haya más emprendedoras. Entonces, con este objetivo vamos a tener la siguiente agenda. Primero vamos a tener una conversación con Clara La Piedra sobre la situación global de emprendimiento femenino. Nos va a explicar un poco lo que hace ella y las razones y que está muy metido y fomenta ese emprendimiento femenino. Luego vamos a una mesa redonda con inversores y que también nos acompaña Clara junto con Sonia Fernández y, y Eva de Demium. Bueno, pues en esa mesa lo que vamos a tratar sobre todo es las dos preguntas claves de este foro, que es cómo y por qué fomentar el emprendimiento innovador femenino. Luego mi compañera Silvia Coberces va a pasar a moderar la mesa de debate con dos instituciones, donde la pregunta va a ser qué rol debería tener en las instituciones públicas para fomentar el emprendimiento femenino. Ahí vamos a contar con Carmen Cuesta de NISA, también vamos a contar con Emilio Iglesias de CEDETI bueno, pues también nos va a contar un poco las líneas que tiene específicas, ¿no? para mujeres emprendedoras en las dos entidades. Y finalmente, pues voy a hacer unas conclusiones junto con una emprendedora, con Nuria Sala, bueno, pues vamos a ir poco a poco conociendo cada uno de los ponentes y los intervenientes de este foro y espero que resolvemos esas preguntas o por lo menos dejamos suficiente debate para que seamos más conscientes y podemos ir avanzando para solucionar este problema que tenemos. Entonces, voy a dar paso a Clara. Perdón, Clara. Primero te doy paso y luego te quito. Clara Pena es cofundadora de Promenor. También es CEO de Aula Magna, una escuela de negocios específicamente para mujeres directivas y emprendedoras. Buenas tardes, Clara. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Iván. Muchas gracias por invitarme y encantada de estar aquí, abanderando la causa.
Bueno, pues aquí esta primera intervención tuya es para situarnos, ¿no? Y aprovecharnos toda la experiencia que tienes, porque además tienes experiencia como inversora, como business angel, la escuela de negocios, de consultoría estratégica en el mundo empresarial y específicamente apoyando a mujeres, ¿no? En esta labor. Entonces, pues entiendo bueno, pues que has visto mucho en estos años de experiencia. Y en un momento determinado decides montar Aula Magna, una escuela de negocios específicamente para mujeres. Entonces, sería muy interesante saber por qué te decides montar esta escuela. Muy bien, pues yo encantada os cuento, pero antes que nada, justo ahora, o sea, me acabo de dar cuenta que están empezando a hacer obras en este momento, así que disculpad si en algún momento oís ruido, o sea, que yo imprevisible, de repente estoy aquí y hemos escuchado aquí, ostras, justo tenía que ser ahora. Ya sabemos, estamos acostumbradísimas a sortear todos los días nuestro plan A, plan B, plan C, o sea que obras es como algo realmente anecdótico para nosotras, pero simplemente quería avisar para pedir disculpas por avanzado por si en algún momento se escucha mal. Pues sí, pues Iván, la verdad es que yo tenía muchísimas ganas cuando me invitasteis a poder participar, porque además de lo que todos voy a contar, ¿no? Las fases por las que he pasado, lo voy a hacer de la forma más humilde posible. O sea, yo no vengo a ser ejemplo de nada. Sí que es verdad que pienso que tenemos todavía el deber, ojalá algún día esto deje de ser necesario, ¿no? Pero el deber de acudir, de hacernos visibles, de intentar romper una lanza a favor de decir, oye, pues si yo he podido, tú también vas a poder, porque al final, pues bueno, no hay nadie que sea, pues, bueno, mejor ni peor, ¿no? Al final sí que evidentemente todos tenemos unas capacidades, todo el mundo somos mejores en unas cosas que otras, pero al final yo estoy aquí porque creo que las mujeres tenemos el deber de aceptar todas las propuestas que entren dentro de, evidentemente, nuestro scope, pues de eventos como el vuestro, ¿no? Pero realmente de poder hacernos, pues como digo, ¿no? Pues visibles, compartir nuestra experiencia, compartir lo que nos ha funcionado, compartir lo que no y sobre todo, de tender una mano amiga, ¿no? O sea, de poder crear y crecer de una forma colaborativa, de una forma en entender que el win-win es algo que suma, no es aquello, a veces, ¿no? Está mal interpretado, lo explicamos en nuestra clase de negociación, que no es todo de suma cero, ¿no? O sea, a veces el hecho de colaborar no es decir, ostras, pues yo comparto, esto es tú y yo, no, o sea, a veces el hecho de colaborar y crear sinergias suma. Y como os digo, ¿no? Pues ante todo, lo primero es que se puede y se debe, ¿no? Y que no hay nada fácil. Y os hablo en calidad de emprendedora, en calidad de inversora, en calidad de consultora, en calidad de madre y en calidad de esposa, que incluso pues hemos tenido algunos percances durante el último año a nivel de salud en mi familia. Y entonces, pues bueno, aún así, ¿no? Pues evidentemente es importante, ¿no? Estar pues en plenitud de formas y de entender, ¿no? Como decimos, yo digo que, o sea, mi definición como emprendedora es que lo que yo les cuento a mis hijos, que les comparto un montón, es que soy experta en hacer lo que para la mayoría de la gente no es posible, ¿no? Poniendo como ejemplo algo tan cotidiano como ir conduciendo y yo que conduzca yo, mi marido me diga aquí el coche no cabe, ¿no? Y ver que cabe, ¿no? Que igual, entonces mis hijos hacen broma, ¿no? De hecho es como esto, es que mami es experta en conseguir lo que nadie más consigue, pero más que nada por tesón, no por ser mejor, ¿no? Entonces, habiendo hecho este hincapié como para decir que no es que hable yo como Clara la Piedra porque me considere ejemplo de nada, sino de decir, hablo yo en nombre de muchas otras que podrían estar hoy aquí compartiendo sala,
sí que paso pues a contaros cómo he llegado hasta aquí, cuál ha sido mi experiencia profesional, ¿no? Esta mañana participaba como speaker en un panel del ISE, de que sabéis que en Barcelona tenemos ahora el Congreso Internacional de tema multimedia del ISE, capitaneado por Mike Blackman, y realmente pues decía, ¿no? O sea, me preguntaban sobre mi experiencia haciendo del mundo y de mi actividad pues algo local, ¿no? Y yo decía que realmente yo, por mi formación, por mi forma de haber estudiado y desde muy pequeña, no me imaginaba emprendiendo de otra forma, ¿no? Porque mi background es un background desde el principio muy internacional. He tenido siempre la oportunidad de estudiar ya desde pequeña pues en varios países. Hablo de forma fluida 6 idiomas. Y tengo amigos y conocidos y familia y repartidos por todo el mundo, ¿no? Entonces, a medida que he ido estudiando como estudiante ya de carrera universitaria, como experiencia profesional y más, evidentemente me ha ido acompañando siempre esta experiencia internacional, la cual me ha enriquecido y recomiendo fervientemente. Y esto me llega a que un buen punto de mi vida, pues bueno, ¿no? Me doy cuenta que tengo un trabajo interesante, internacional, con el deber de internacionalizar una empresa y dedico ahí, pues me doy cuenta bueno, pues que llega un momento que tengo ahí unos ahorros bueno, que me gustaría poder diversificar y en un buen momento, pues por casualidades de la vida, me cruzo con una persona emprendedora, ¿no? Un chico en este caso, ¿no? Y realmente, pues empecé con la idea, con un par o tres de compañeros más de mi MBA, decidimos pues como poder crear pues como bueno, pues como una club de inversiones privado, ¿no? Llamémosle, donde podíamos como coparticipar en pequeñas rondas de financiación en proyectos pues particulares, ¿no? De startups, ¿no? Así que en primer lugar donde conocí la emprendeduría de forma profesional fue ya hace como 12 años como Business Angel, ¿no? De ser Business Angel, de éxito, porque por cierto he tenido 3 de 3 exits, o sea, creo que este tracking es imbatible, es imbatible. Y además de toda una retahíla de gente a mi alrededor que me lo agradece, aquello, o sea, de familiares y tal, en plan, bueno, pocas veces lo cuento, pero es la verdad. Por cierto, una era chica, o sea, en mi caso era 33% y porque no había más. Y de ahí, pues me di cuenta que hablando, ¿no? Pues evidentemente antes de decidir, pues si vas a invertir o no, pues pasas unas horas, haces unas preguntas, un diagnóstico a emprendedores y emprendedoras, pues como hacéis en Financia Connect, al fin y al cabo, ¿no? Y entonces me di cuenta que a algunos pues les daba consejos que luego pues les servían, ¿no? Y me decían, ostras, independientemente que vayas a invertir o no, te podemos volver a llamar, podemos volver a quedar, nos puedes volver a orientar, nos fue muy bien aquello que nos dijiste o nos fue súper, ¿no? Entonces, de ahí me surgió la oportunidad de formar, bueno, empezar a hacer mis pinitos como consultora a través de Acció, que es la agencia de la Generalitat de Cataluña que apoya pues muchas cosas, entre otras la emprendeduría. Y entonces a raíz de ahí, pues bueno, fue como mi gran explosión, ¿no? A nivel de consultoría, ¿no? O sea, recibía como muchísimas más oportunidades de las que yo podía abarcar dentro y fuera de Acció, también como freelance. Y esto me hace plantear en el momento en el que soy madre, gracias a Dios 2 hijos seguidos, o sea, yo volví de una baja maternal embarazada del segundo, mis hijos son seguidos, y me planteé pues que igual era el momento de dedicarme full time a la consultoría, ¿no? Era algo que me apasionaba en aquel momento en el que pues eres madre los primeros meses, aunque no me puedo quejar demasiado, es verdad que consume, que te planteas muchas, no tanto de cansancio tal, que no me puedo quejar, pero sí que es verdad que bueno, pues que como que te replanteas las prioridades, ¿no? Entonces, de ahí fue cuando decidí dar el salto a dejar mi trabajo, dejar mi zona de confort para crear pues algo mucho más afín a la familia que yo quería, que era pues estar más presente, de no trabajar 13, 14 horas como hacía antes. Y aunque tuviera que trabajar mucho, pues bueno, dedicarme
a la consultoría, ¿no? Entonces, de ahí, para no entretenerme mucho, de ahí pues me di cuenta que a la hora de, o sea, hablaba con hombres, mujeres, ¿no? De todo, ¿no? Y entonces me di cuenta que las mujeres tenemos bueno, pues una serie de idiosincrasias muy particulares, ¿no? A la hora de emprender. Por dar un ejemplo, no nos asustan las horas de trabajo, o sea, nos asusta que podamos ajustarlas a nuestra agenda, pero si son más horas o nos tenemos que arremangar o cosas que las vemos muy complicadas, no nos achacamos a la primera de cambio, decir, no voy a ser capaz, no, esto no nos asusta más tema esto, ¿no? El miedo de la incertidumbre económica nos pesa más que a los hombres, ¿no? O sea, como me di cuenta como de una serie de tips, ¿no? Y pensé, ostras, igual tengo que crear una comunidad de emprendedoras porque yo buscaba como para recomendarles y no la encontré y fundé la comunidad Wompreneur y hace 3 años, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí también pasé como pues bueno, a empezar a abordar la emprendeduría desde el punto de vista femenino ya hace 3 años, full time. De ahí, bueno, paralelamente también soy profe, colaboradora académica en ESADE y en un montón de puestos. Y paralelamente, como también me formé, como os he dicho, con un MBA en ESADE, con un PDG en IS, con un programa de emprendeduría en Babson College en Massachusetts, en Stanford, en la Universidad Internacional de Venecia, en Múnich, en varios sitios, realmente también me di cuenta de que otro sesgo importante es que en las escuelas donde estamos en minoría clara las mujeres es las escuelas de negocios, ¿no? Las escuelas de negocio, hablando de programas ejecutivos donde se habla de management, realmente creo que están muy pensados para una mentalidad concreta que no es válida para las mujeres, ¿no? Entonces, me cansé, un día se colmó el vaso de la enésima amiga mía que me decía, no, Clara, yo de verdad que te felicito, que yo no entiendo cómo tú puedes seguir con todo esto, pero es que yo ni loca puedo hacer este programa. Mi empresa me ha dicho que me lo paga, tal, pero es que no puedo seguirlo, ¿no? Entonces fue como, a ver, o sea, leamos el estudio que leamos, en el país que sea, hecho por la consultora que sea, dicen que hacen falta mujeres en puestos directivos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando nos vamos a buscar los programas que forman a mujeres en habilidades directivas, ¿qué pasa? A personas en habilidades directivas, las mujeres a duras penas, como dice Harvard Business Review, llegan al 20%, ¿no? Entonces fue cuando dije, ahora sí que es la mía, o sea, me voy a remangar y voy a actualizar todos los contenidos que hay, porque además, pues creo que se necesita una actualización de contenidos mucho más enfocados a empresa y crear una propia escuela de negocios para mujeres, ¿no? Y entonces vino, ¿no? Una vez más, como os decía, el tema de que te cambian los planes, ¿no? Por completo. Pues llega la pandemia, ¿no? O sea, cuando yo estaba en momento de arrancar, llegó la pandemia. Entonces pensé, excelente, lo veo como una oportunidad porque voy a ganar además el time to market, ¿no? De poder, pues bueno, a la que se empiecen a dar cuentas escuelas de negocio en que hay que crear un programa o una metodología pues válida para poder ser enseñada a distancia en remoto, pues yo voy a intentar leer todo lo que caiga en mis manos, todo lo que pueda de todo el mundo en cuanto a modelos de e-learning, ¿no? Entonces, esto nos llevó a poder crear un propio modelo de e-learning que evidentemente está siempre en mejora continua. Ahora estamos a punto de lanzar el metaverso propio. Invertimos, ¿no? Bueno, creamos esta Business School, que es Aula Magna Business School, que solo nos ha dado alegrías. Ya vamos por el 2º año, con lo cual también sabéis muy bien que es la travesía en el desierto, ¿no? Que le llaman, que son como los 2 más complicados. Hasta ahora nos hemos financiado al principio con financiación 100% privada, pero la verdad es que ya estamos en números negros desde el primer año, con lo cual, salvo puntas de tesorería puntual, ya no hemos necesitado más inversión. Estamos ahora planeando una ronda, ¿no? Pero digamos pues que esta es la forma, ¿no? Que yo como cierro todo el círculo, ¿no? O sea, de emprendedora, primero pues como business angel desde fuera cuando yo tenía mi trabajo, después me dediqué a consultoría, después crear una comunidad para mujeres emprendedoras, después pasando al mundo de la business school, pues al final terminando creando una business school para mujeres que se pudieran formar para romper sus sesgos tal y poder estar en cargos directivos o bien emprendedoras. Y además, pues esto, evidentemente, siendo emprendedora full time, ¿no? Entonces, no solo soy emprendedora full time ahora, sino que además también, no solamente en España, sino que tenemos ediciones también en América Latina y en Estados Unidos / internacional, porque nuestro mercado, pues, es el mundo, ¿no?
Entonces, pues volviendo a la... Que veo que no me cortas, Iván. Yo cualquier... No, no, porque no respiras, claro, entonces... Es que si podría pasar hablando horas, Si te parece bien, vamos a, porque se nos va quedando sin tiempo, tengo muchas preguntas Adelante. que hacerte sobre esto, pero como me has puesto una situación de lo que sería un viaje de una persona emprendedora, ¿no? Y bueno, pues las preguntas específicas sobre el mundo y cómo ha evolucionado el rol de la mujer en el ecosistema de startup. Si te parece, lo empezamos ya y lo debatimos con Eva y Sonia y les damos paso, ¿vale? Entonces, en primer lugar, quería dar paso a Eva. Hola, Eva. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Eva es Investment Principal en Demium. Ella ya ha trabajado como directora de M&A en Alantra, también en BNP y anteriormente también ha formado parte de la consultoría estratégica Oliver Wyman, especializándose en la creación de startups tecnológicas y además pues ha sido cofundadora de BP Digital, B-Side Capital y ha sido inversora en distintas startups. Entonces, es algo que contamos con alguien que puede hablar mucho sobre el mundo del emprendimiento, ¿no? Y también damos paso a Sonia. Hola, Sonia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sonia Fernández no iba a decir fundadora, pero vamos, que es partner de Equipo Ventures, que tiene más de 20 años de experiencia, tanto como emprendedora en empresas digitales como en la gestión financiera en firmas como Lehman Brothers y 3i. Y bueno, pues la última etapa está invirtiendo desde Equipo Ventures. Entonces, pues también contamos y estamos muy agradecidos porque no es la primera vez que colaboras con nosotros en eventos de este tipo. Entonces, bueno, las dos preguntas que me gustaría, a lo mejor es un poco pretencioso resolver, ¿no? En este evento, pero sí por lo menos poner ahí encima de la mesa y que lo debatamos y sacamos conclusiones, es primero los problemas y los retos y las razones por qué creemos que hay menos mujeres emprendiendo que hombres, para luego después intentar hablar sobre las posibles soluciones, ¿no? Entonces, pues, si te parece, empiezo con la última persona que ha dado paso, Sonia. Cuéntanos un poco cómo ves tú las razones por qué hay menos, ¿no?, mujeres emprendiendo que hombres. Sí, yo creo que la verdad es un debate que está ahora muy presente, también todo el tema de intentar generar más diversidad en los equipos en general. Y para mí una de las razones por las que hay menos mujeres emprendiendo también viene más del origen de qué tipo de carreras se están estudiando, ¿no? Nosotros que vemos un montón de compañías todos los días, es verdad que a veces es difícil emprender sin tener un perfil un poquito más técnico, un background más de STEM quizás, ¿no? Carreras más de tecnología o más en la ciencia, y ahí hay una asignatura pendiente y sigue estando pendiente a nivel de que hay menos chicas estudiando este tipo de carreras y de hecho incluso está bajando. Hay menos mujeres hoy que había hace 5 o 10 años estudiando carreras y ahí seguro que Clara tiene muchos más datos que más recientes, estudiando ingeniería informática, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso es una razón importante. No quiere decir que alguien que no tenga ese tipo de background no puede emprender, claro que sí. Pero a nivel general, muchas de las empresas que al final consideramos startups tienen un componente tecnológico muy fuerte y es relevante que haya más mujeres con este tipo de formación, porque si no, realmente se van a quedar fuera, no solo a nivel de founders de compañías, sino a nivel de fuerza laboral de muchas de ellas, ¿no?
Y luego, por otro lado, pues también es el tópico, pero yo creo que también hay mucho de cierto en que hay menos role models y muchas veces las chicas jóvenes que están estudiando carreras pues prefieren tener una salida profesional que le permita una conciliación mucho más tradicional y, bueno, tienen más referencias de mujeres en ese tipo de carreras profesionales y no tanto emprendedores donde realmente pues predominan más los hombres. Nosotros desde Equivo, desde luego, cuando nos encantan los equipos de mujeres emprendedoras y como han tenido que pasar tantas o saltar tantas barreras para llegar ahí, normalmente suelen ser mujeres súper capaces. Pero bueno, yo creo que si te tendría que dar una causa, te diría que viene buena parte del tipo de formación que tienen. Muy bien. Y bueno, pues paso a Eva para que comentes esto que acaba de decir Sonia sobre el tema de la formación, ¿no? Que es muy, muy interesante. Y bueno, lo ligo también con lo que ha dicho antes Clara, ¿no? Y que bueno, también lo he experimentado yo, ¿no? Que es las escuelas de negocios también hay menos mujeres y lo que yo he visto por mi paso por el ecosistema de startups, que lo que predomina como fundadores son o bien alguien muy más técnico, ¿no? De ingeniería, etcétera, etcétera, o que normalmente también tiene el otro perfil que el directivo que ha ido por una escuela de negocios, etcétera. Entonces, muchos de los clientes de Finance Connect, pues la gran mayoría tienen un MBA, hasta un IE, hasta un ISADE, hasta un IESE o una escuela similar, ¿no? Entonces, a lo mejor este tema de la formación es clave. Bueno, Eva, ¿qué opinas sobre este punto y qué otros puntos ves también? Pues comparto totalmente lo que han dicho tanto Clara como Sonia. Y fundamentalmente el factor educativo y de formación universitaria está pesando muchísimo. Como se está comentando, creo que la pregunta que se nos plantea del por qué hay tan pocas mujeres en la emprendeduría, etcétera, tienen varias respuestas. Hay una en mayúsculas que es la conciliación, que a pesar de que y no solo cuando ya se están pensando uno en tener hijos, yo pienso que las mujeres se planifican y ya toman decisiones en función de esa conciliación futura muy pronto, ¿no? Esto yo creo que lo tenemos que ir cambiando, obviamente ir hacia modelos más igualitarios y de hecho vemos, por ejemplo en Demium, trabajamos con muchos perfiles de emprendedor, han pasado más de 10.000 y bastante componente extranjero, ¿no? Expats. Y ahí sí vemos que nos llevan un paso por delante. Yo creo que por eso también en números, quizá en las startups que salen de la incubación de Demium, hay una proporción ligeramente superior a lo que es la media de española en este sentido. A nivel cultural, en otros países se ha hecho mucho más trabajo en cuanto a equidad en el rol de madre, en el rol en la paternidad, la maternidad, y eso pesa. Creo que se están tomando medidas, pero todavía son insuficientes. Y luego a nivel psicológico también, creo que, y hay un factor cultural, en general se nos educa un poco como de una manera en la que debemos ser conservadoras, hay una cierta aversión al riesgo y tenemos que creer más en nosotras mismas. Hay un poco de síndrome del impostor que afecta mucho más a las mujeres que a los hombres cuando muchas veces son igual o más válidas. Y de hecho, tanto en carreras universitarias como en la educación previa, las notas, digamos, las calificaciones de las mujeres suelen ser en media iguales o superiores en muchos casos al de los hombres. Por lo tanto, hay también que educar con roles que también habéis mencionado, en que las mujeres deben creer más en ellas mismas. Somos, creo que también, nuestro principal enemigo muchas veces. Pues Clara, ¿qué nos cuentas tú sobre lo que nos cuenta Sonia y Eva? Yo creo que has sacado ya aquí por lo menos 4 o 5 puntos sobre lo que podemos seguir debatiendo.
Pues totalmente, o sea, no puedo estar más de acuerdo, es evidente, es una evidencia, ¿no? Y además, como yo antes decía, pues que lo he vivido y experimentado y lo experimento día a día en primera persona. Simplemente añadir, antes de daros un par de datos más, sí que añadiría el hecho de que, bueno, pues por desgracia, a la hora de emprender, pues si vamos a ver pues el índice de países más entrepreneur friendly, lo tenemos muy difícil, ¿no? O sea, yo todavía, ahora ya me cuesta menos discusiones con mis padres, ¿no? Pero mis padres son de otra generación y entender que yo, pues con todo lo que he estudiado y la experiencia que tengo, estoy emprendiendo cuando podría tener un súper buen trabajo fijo con pues mucha mayor proyección, ¿no? Pues cuesta de entender, ¿no? Porque realmente las ayudas que tenemos pues son bien pocas, ¿no? Como conocéis. Entonces, realmente es algo duro que creo que no por ello, ¿no? Pues debemos dejar de luchar, ¿no? Y por eso iniciativas como la de ENISA Emprendedoras Digitales o muchísimas otras de las que hay o por ejemplo, pues iniciativas de mujeres emprendedoras o de foros de mujeres emprendedoras, pues son necesarias, ¿no? Por ello. A nivel de lo que comentaba, he tomado nota, Sonia, súper de acuerdo, ¿no? O sea, de hecho ahora, desde hace unos 3, 4 años, se vuelve a invertir, ¿no? Incluso estudios como, por ejemplo, las matemáticas, ciencias exactas, matemáticas, por primera vez después de muchos años. Ahora, de hecho, era de las únicas STEM ahí como un oasis que había más mujeres que hombres, ¿no? Y ahora pues no, ¿no? O sea, incluso en esta que era como el último ahí reducto, realmente vuelve a haber pues en todas las ingenierías tal pues mucho más porcentaje de hombres, ¿no? Entonces, evidentemente que el tema de estudiar carreras STEM ayuda porque, bueno, pues se fundan de ahí, pues entendiendo por startups, pues las que pasan por Financia Connect o por Kiboventus o por Demium, ¿no? Como que tienen una mayor proyección, excluyendo de ahí, pues las de autoempleo, ¿no? Que no por eso, o sea, en Buenpreneur, digamos, tenemos de todos los tipos, ¿no? Desde la que es autoempleo a las de que, por desgracia, emprende por necesidad porque no le llaman por teléfono y no tiene otra, ¿no? Pero evidentemente que en estas, las que hablamos de mayor proyección y las que reciben financiación externa, es un hecho, ¿no? Tanto carreras STEM como también diría la importancia de pasar por escuelas de negocio, no solo por los conocimientos de management, sino también por el efecto networking que ahí se produce. Y añadiría también 2 puntos más, ¿no? Uno es el tema de que incluso también en las mujeres en ciencia se da el hecho de que en muchos casos en biologías, medicinas, tal, hay más mujeres, ¿no? Sin embargo, cuando pasamos a nivel de PI, ¿no? De investigadora principal, que hay muy poquísimas en España, se da el efecto tijera, ¿no? O sea, en algún momento pues hay muchas más mujeres, ¿no? que estudian carreras científicas. A la hora de tener en cuenta pues casos que, bueno, pues las que llegan a ser PI, pues son mínimas, ¿no? A nivel anecdótico os puedo compartir, porque lo ha compartido ella, mi cuñada estuvo 5 años en Harvard y ella se quedó embarazada y no una, ni dos, ni tres veces. La gente de ahí le preguntaban, siendo pues investigadora, ahora es PI, todavía antes no lo era el antes de postdoc, le preguntaban si había sido un accidente, ¿no? O sea, en Harvard es como impensable que una mujer postdoc, de verdad, o sea, y por 3 o 5 que se lo preguntaron, pues había muchos, ¿no? Y ella, si le preguntas cuántas mujeres conoce, ¿no? Pues que hayan sido madres, es como impensable, porque además el mundo de la ciencia, a veces pues se van ganando becas, proyectos por 3, 4 años, y es en plan, bueno, pues tengo 4 años, o sea, es impensable, ¿no? Entonces, también ahí es muy importante la visualización, ¿no? Y luego también, por último, a nivel de inversión, estoy convencida que habéis leído, ¿no? El informe que muchas veces se nombra de Boston Consulting Group junto con Mass Challenge, ¿no? En el cual se dice que a pesar de que las mujeres emprendedoras recibimos bastante más en estas 350 compañías americanas que analizaron, se dice que, si no me equivoco, eran el promedio de inversión que se recibió por empresas fundadas por hombres era de 2,12 millones de dólares, ¿no? Sin embargo, las de mujeres, el promedio era de 930.000, o sea, ni siquiera llegaba al millón, ¿no? Mucho menos de la mitad. Sin embargo, a los 5 años
habían conseguido un 10% más de diferencial de revenue, las fundadas por mujeres, ¿no? Y esto probablemente va también en línea aunque, bueno, también hay un montón de estudios, ¿no? Pero que a la hora de hablar de finanzas, pues que se dice que las mujeres somos muchísimo más cautas, ¿no? A la hora de poner un 0 de más o tal, los hombres en plan tira, que tal, y esto es verdad que igual las mujeres, no quiero entrar, ¿no? En abrir un melón, ¿por qué? Ni tal, ¿no? Pero es verdad como que lo pensamos mucho, y si hemos puesto ahí un número, pues es probablemente porque lo hemos pensado, ¿no? Porque ¿no? Y entonces realmente esto tenemos muchísimo más apego. Incluso si hubiera aquí alguien de banca, diría que hay muchísima menor morosidad en mujeres que en hombres. Y bueno, y así un sinfín, ¿no? Entonces realmente, pues sí, ¿no? O sea, somos más rentables, nos miramos más y realmente miramos cada euro que cunde, os lo digo por primera experiencia, ¿no? Si es como madre, como emprendedora que se ha financiado con recursos propios, así es. No sé si están de acuerdo Sonia y Eva. Sí, yo creo que eso que al final es una característica, es una cualidad positiva. Por otro lado, también a veces sí que es verdad que un poco en el mundo en el que nosotros nos movemos más de financiación de negocios financiables por empresas de venture capital que tienen que tener unos crecimientos muy exponenciales, el ser más conservador a veces o demasiado conservador te puede cerrar ciertas puertas o a lo mejor pecar de pues, no ser suficientemente ambicioso. Yo creo que a mí me encantan las emprendedoras porque me parece que tienen un punto de ser realistas y al final si te dan un número es porque se lo creen de verdad. Pero sí que es verdad que a la hora de venderse o a la hora de vendernos en general y de hacer un pitch y de hacer una presentación, a veces sí que es necesario hacer un poco de coaching a estos equipos emprendedores para tener un punto más de creértelo y comunicarlo, porque a veces si somos tan... Bueno, eso ya lo iré demostrando. No, es que es que tienen que ver que lo tienes ahí porque estamos también a veces compitiendo con otros proyectos y es un mercado pues muy selectivo en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no está de más también tener eso en mente para intentar contrarrestarlo y no parecer poco ambiciosas, ¿no? Totalmente de acuerdo con esta doble cara del ser un poco conservador, ¿no? Tiene la buena parte de la microgestión y la fiabilidad, pero es verdad que a veces nos falta un poco de empuje. Y yo iba a añadir también que nosotros lo vemos un poco en la parte de incubación, el hecho de que a lo mejor es una ventaja que tiene Demium el plantear incubación pre-idea, pre-equipo. Creo que es un factor que facilita que haya más mujeres y la razón que vemos detrás de eso es que en general a las mujeres en nuestro foro social nos cuesta bastante hablar de dinero, de negocios, cosa que hacen mucho más los hombres y eso hace que, pues, ¿cuántas startups y unicornios conocemos que se han planteado en un bar, hablando con los amigos de negocios? Y es verdad que a nivel cultural no sé por qué las mujeres cuando nos reunimos pues hablamos de todo, de familia, de lo que sea, pero no tocamos, quizá también porque se nos ha enseñado a no hablar de dinero o algo así, pero es cierto y debemos también revertir eso, porque de una conversación anecdótica surgen muy buenas ideas y eso nos lo estamos perdiendo. Y gracias a Dios está cambiando y a veces también en modelos como por ejemplo el que os comento, que no exigimos que el equipo ya venga formado, pues quizá por ahí hay una barrera que al menos nos estamos consiguiendo, digamos, rebajar al menos en cuanto a lo que sucede todavía hoy. Ya, lo que estoy viendo por vuestras respuestas y el debate que estamos teniendo, que muchas de las razones que estamos poniendo encima son muy de cultura, ¿no? Y de que cosas que a lo mejor hay que ir trabajando más en el largo plazo, que ahora empezamos a hablar de ello. Realmente yo creo que lo única que realmente es una barrera que está impuesta
por fuera de alguien que quiere emprender pero que le resulta más difícil, el único que ha salido es el tema de financiación. Hay algo más en este sentido, ¿no? Barreras de verdad, que mujeres que quieren emprender pero les resulta difícil, ya no porque tenga una cultura distinta o porque temas como la falta de equidad en el rol de padre-madre, etcétera, que me parece muy, muy interesante, ¿no? Pero son cosas que debemos corregir como sociedad, ¿no? ¿Hay algo más, aparte de la financiación, que sería más del mundo del startup, que a lo mejor los que formamos parte de ello sí que podemos influir más directamente? El tema de financiación está claro, ¿no? No sé si hay algún otro punto más. Paso a Sonia. Sí, no, yo creo que un poco pues tener esos referentes, ¿no? Probablemente, sí, en la parte más social, pues quizás probablemente pues el network de emprendedores, hay otros emprendedores probablemente en ese círculo y que al final se retroalimenta un poco, ¿no? Y en las mujeres muchas veces el feedback es, aunque cada vez se están formando más grupos de mujeres emprendedoras, pero creo que eso al final pues también facilita el que se pueda compartir, el que se vean referencias, el que la gente comparta. Y eso al final es como todo, lo que no se visualiza pues se aspira menos a llegar y es verdad que bueno, que predomina mucho más el emprendimiento masculino y quizás es porque se visualiza más. Y el tema de la conciliación yo creo que está ahí. Desgraciadamente, emprender significa un sacrificio personal brutal porque es aparcar tu vida durante un periodo de tiempo y sumergirte 24/7 y eso pues a lo mejor hay un momento vital donde las mujeres piensan que sí que lo pueden hacer y a lo mejor hay otro momento donde quizás pues les pesa más. No sé cómo se soluciona eso, la verdad. Bueno, pues vamos a ver si entre todos pues, nos podemos lanzar alguna idea. Pues si te parece bien, vamos a hablar un poco de las soluciones, ¿no? Entonces, yo creo que fundamentalmente las barreras o los problemas que hemos visto es un tema de formación por un lado, un tema de que no hay role models, ¿no? De realmente pues quiero ser como esta mujer emprendedora, ¿no? El tema de la conciliación, que se prevé ese problema, ¿no? Y va un poco atado a lo que habéis dicho las mujeres suelen ser educadas más de manera conservadora, ser más conservadora, entonces obviamente el emprendimiento es bastante anticonservador, ¿no? Entonces que hay que tomar muchos riesgos, a veces hay que estar un poco loco y para tomar esos pasos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa parte conservadora pues también es un problema, ¿no? Y luego pues todavía la falta de igualdad, ¿no? en los roles de padre-madre que bueno, pues ha cambiado mucho desde hace 30, 40 años, pero todavía no es 50-50, ¿no? Luego también se ha mencionado el falta de network, ¿no? Por no estar probablemente en sitios como las escuelas de negocios o similar, ¿no? Que también luego pues aporta una falta de network que es propicio, ¿no? a ese emprendimiento. La falta de las barreras a la hora de financiarse. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí yo creo que son los puntos más importantes que han salido en el primer debate. Entonces, ¿qué soluciones vemos a estos temas, ¿no? Que bueno, veo que son la mayoría cosas muy a largo plazo, ¿no? No creo que haya soluciones fáciles. ¿Cómo se puede abarcar este tema para solucionarlo? Yo creo que un tema que a mí me parece muy, muy interesante es que desde los colegios se hable del emprendimiento como algo, o sea, se normalice, ¿no? Y que haya más visibilidad sobre qué significa
emprender, qué significa, qué se hace en una startup, cómo se puede... Y hay cosas que se pueden hacer, igual que se hacen concursos de emprendimiento y challenges y se hacen a lo mejor y se hace muy poco. Sí que puede haber, intentar acercar más las empresas de tecnología, pero no solo las grandes, Google, Microsoft, que a lo mejor tienen la capacidad sí que tienen la capacidad de mover y hacer programas más ambiciosos, pero que las startups intentemos, o que se intente desde los colegios, hacer programas para acercarlas más, para que puedan tocar un poco más, acercarse, ver qué es lo que están haciendo y hacer programas un poco más de, pues eso, de embajadores, al final lo que no se visualiza no se entiende, porque si hay alguien que me dice, bueno, y a mí me preguntan mis hijos, la verdad es que la pandemia me ha ayudado mucho también a que entiendan un poco lo que hacemos, ¿no? Que hablamos con emprendedores, que les preguntamos, y eso al final, si somos capaces de acercarlo un poco más a la parte más de colegio a la hora de que los niños piensen qué es lo que quiero hacer y que la salida no sea ser funcionario, sino que sea, oye, pues es que emprender es apasionante porque se inventan un montón de cosas y se crea empleo y se pueden hacer cosas súper divertidas y con gente que realmente es capaz de inventar, pues creo que eso sería algo, asignatura pendiente un poco del currículum a nivel casi curricular, te diría. Creo que eso ayudaría muchísimo. Me hace mucha gracia, Sonia, porque justamente esto que comentabas desde la escuela, que estoy totalmente convencida, ¿no? De que igual que seguramente también de nutrición, de muchísimas cosas, ya lo sé, pero de hecho emprendeduría, mis hijos que son bastante pequeños y yo con ellos pues les comparto bastante lo que puedo, ¿no? Dentro de entender, o sea, en sus palabras. Resultó la casualidad de que la profesora del mío pequeño, de 4 años, me escuchó en una entrevista por la radio y me pidió si podía ir a explicarles cómo es tener una idea, ponerla, tal, o sea, niños de 4 años, ¿eh? Y para mí fue un regalazo, o sea, incluso o sea, vinieron algunas profes a escuchar, tal, y realmente, o sea, doy fe que a cualquier edad, adaptando el lenguaje, se puede explicar lo que para que se materialice una idea hace falta pues gente de diferentes índoles, de que todo el mundo puede hacer de todo, que lo importante, ¿no? Evidentemente les ponía ejemplos y lenguaje súper inclusivo, ¿no? Y entonces me ha hecho mucha gracia porque yo o sea, ya lo pensaba de antes, pero no hubiese salido de mí, ¿no? Pero surgió de forma natural y lo veo que, o sea, lo he experimentado en primera persona y funciona, ¿no? Yo añadiría también el papel que hacen muchas mujeres que a mí me han ayudado muchas y seguro que vosotros también tenéis en vuestro radar, de mujeres que hacen de mujeres y hombres también que tengo que me ayudan, que hacen de mentores, ¿no? O mentoras. Y en el sentido, incluso muchos que les digo, ostras, es tanto lo que me estás ayudando que no sé cómo te podré corresponder, ¿no? Y te dicen, sobre todo, bueno, yo hablo con mucha gente de Estados Unidos, ¿no? Y te dicen, is part of our giving back, ¿no? Que le llaman, que es como que se sienten agradecidos de haber podido tener la oportunidad de ser alguien, pues en el mundo, alguien que a veces están jubilados en activo o están ya en un momento, ¿no? Que para ellos, o sea, creen que es como parte de su misión en la vida, es pues por ayudar y tender la mano a una persona que se está esforzando y está creciendo en este momento, ¿no? Y entonces es muy, muy, muy necesario y muy de agradecer, ¿no? Bueno, pues cruzarte con personas en el camino que pues, desinteresadamente te puedan dedicar unas horas, un feedback para preparar esto es realmente sobre todo en la mentalidad anglosajona, ¿no? Pero es muy útil. A mí esto me ha ayudado muchísimo y me ha abierto puertas que a lo mejor no hubiese nunca llegado a sitios donde he llegado, empresas donde hubiese llegado, pues si no hubiese sido de la mano una persona que ha levantado el teléfono y me ha hecho un trabajo para mí, para ayudarme, ¿no? Y también desde aquí agradecer y animar a... Yo me río un poco porque sonrío, porque tengo también la misma anécdota que viene con mis hijos, los profesores en un momento dado, ¿a qué os dedicáis en casa? Porque en el patio, en lugar de jugar tal, monta negocios, cromos, los intercambia, etcétera, bueno, cosas así. Y es la prueba de que no hay mejor, con el ejemplo es como más abres la mente, ¿no? Y
a nivel escolar también creo que en un momento fundamental de elección de opciones, al final de cuarto de la ESO, falta muchísima evangelización de todas las opciones, sobre todo por las partes de las nuevas opciones de salidas que se están todo el día creando, dobles titulaciones, etcétera, con parte de informática, tecnologías nuevas, incluso, pues, bueno, infinidad de grados que desconocen. Yo tengo también hijos en esa edad y les veo perdidísimos y me sorprende el grado de desconocimiento que tienen de todas las opciones que tienen por delante. Solo haciendo una labor muy, muy incisiva en esos puntos ya ganaríamos muchísimo. Luego ya a nivel de cosas que yo creo que están funcionando y que ya están dando resultados y parecen muy tontos, pues a nivel más gubernamental, solo el hecho pues, que la baja de paternidad-maternidad sean iguales creo que es fundamental. Esto es una de las grandes diferencias que tenemos con el norte de Europa. En el momento en que el momento de la maternidad-paternidad se vive por igual, haces que se igualen mucho más en las cargas de los hijos y ya de por vida de esos hijos. Se ha instaurado hace poco y yo creo que los cambios ya se palpan muy notablemente. Así que yo creo que en esas dos líneas, haciendo un poco de pinza y sobre todo las que hemos sido un poco más pioneras en ese sentido, pues evangelizar y mentorizar, darnos más visibilidad y dar más visibilidad a todos los casos de éxito, que los hay muchísimos, vamos a ganar, yo creo que exponencialmente, velocidad en lo que yo pienso que ya es, aunque puntualmente veamos retrocesos, como comentaba Sonia al principio, que a veces de repente pues caen un poco las que se inscriben en grados más tecnológicos. Yo creo que esto es puntual, pero que la tendencia va al alza y va a seguir al alza. Debe ser así, porque en realidad el talento está y nosotros que vamos a veces al talento más individual, más decir, oye, vente sin idea, sin equipo, pero vente. ¿Verdad que eres buena en todo esto? Pues vente. Y las que lo hacen, ellas mismas se sorprenden y después de unos startups o los hackathons que organizamos ya están constituyendo una empresa de la nada, ¿no? Todo lo que sea facilitar ese camino y ese yo interior que te dice no puedes, debes, ¿no? Y yo en ese sentido soy optimista porque estoy viendo cambios muy acelerados con respecto a lo que pasaba hace simplemente 10 años atrás. Un poquito de optimismo también. La cosa está evolucionando para mejor, está claro. Había otra pregunta que bueno, pues que estamos hablando, ¿no? del emprendimiento femenino, ¿no? Y siempre yo creo que en este momento pues todo el mundo tiene en mente pues un emprendedor, ¿no? Que se pone en marcha y que bueno, pues puede ser hombre, puede ser mujer, ¿no? Pero bueno, no voy a decir lo normal, pero lo perfecto, ¿no? Lo deseable es que sea un equipo fundador. Entonces, y además que ese equipo fundador, porque no sean 3 ingenieros. Entonces, que sea uno de marketing, uno de más ingeniero, más técnico, que sean complementarios, ¿no? Entonces, a lo mejor más que promover la figura de la emprendedora, a lo mejor también debemos trabajar más en crear equipos, ¿no? Donde esos fundadores no sean 3 hombres, sino realmente meter a mujeres en esos equipos a fundadores, que a lo mejor es más fácil desde dentro de nosotros como ecosistema y gente que se mueve en este mundo, que realmente se formen equipos que parte de ellos pues que tengan mujeres, que además aporta esa visión a lo mejor distinta que sí se tiene y que a lo mejor es una ventaja o puede ser una desventaja aislado, ¿no? Ese conservadurismo, pero puede ser una gran ventaja si lo metes dentro de un equipo que tiene un poco de todo. Que ¿alguna de vosotras queréis reflexionar sobre esto que acabo de soltar? Sí, nosotros desde Equivo la verdad es que nos encanta tener equipos que estén balanceados y cada vez más, yo lo tengo muchísimo en el radar también, un poco porque es un tema que me interesa especialmente
Y también es muy importante que haya mujeres en el otro lado de la mesa, o sea, mujeres inversoras, perdón, que también estén tomando esas decisiones, ¿no? Porque al final, bueno, sí que es verdad el tópico de contratas a la gente que conoces o estás más cómodo en ciertos ámbitos, pero si al final te estás encontrando con inversores en donde tampoco hay ninguna mujer, pues a veces esa relación también es más complicada, o sea que tiene que estar en los dos lados, os diría. Eva, Clara, ¿tenéis? Totalmente de acuerdo. O sea, a mí me pasó una vez de forma anecdótica ser invitada a un foro sin que estuviera tampoco activamente buscando, pero bueno, medio enredaron y tal. Y ya me di cuenta antes de exponer que era igual, había unas 70 personas y no había ninguna otra mujer en la sala, es que ni emprendedora, ni inversora, ni nada, o sea, era la única, ¿no? Y entonces me di cuenta como ya el feedback y tal, me tenía que haber dado cuenta, en plan, ya, bueno, pensé, ya que estás aquí, pues sal y ya está, ¿no? Y había otros y no se me cuestionó absolutamente nada, me había preparado muchísimo el pitch, es más, estaba mucho más, era para más gente de ideas y así, ¿no? Y me dolió el hecho de que ningún comentario fuera enfocado al negocio en sí, ¿no? Sino, yo no creo, ¿no? En escuelas de negocio, claro, todo eran hombres, ¿no? Y a lo mejor o no eran permeables o no se habían dado cuenta, ¿no? De esta casuística, ¿no? Y me dicen, bueno, es que dejas fuera el 50%. Digo, bueno, es que al final está, bueno, pues al final hay que, igual que, pues si es una herramienta que yo he ayudado, pues para unas gafas para personas de baja visión, pues igual es para menos del 1% de la población, pero no por ello significa que esté estudiado, ¿no? Y entonces, pues totalmente, ¿no? O sea, estas cosas que ya no es como partir, que te nieguen la mayor, ¿no? Desde el principio, como dice Sonia, es interesante, ¿no? Pues que haya alguien que pueda entenderlo, ¿no? Porque si no entiende ya la propuesta de valor, da igual lo que tengas, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues sí, es muy necesario. Bueno, pues nos estamos ya quedando Sí, sin tiempo. yo antes solo quería añadir, Sí. Nosotros Por favor. tenemos desde un tiempo en Demium una parte también de gestión, de gestora, y es verdad que ahí yo creo que también porque somos quizá pues ya una entidad joven y ya nos hemos constituido un poco con esa idea de que los roles estén lo más equiparados posible, pues siempre ha habido, las dos principales en Demium somos mujeres y quizá eso ha facilitado también las cosas. Va a ayudar mucho, yo creo que por ahí también cada vez van a haber más roles femeninos, pero es verdad que ayuda a verlos en los comités, verlos en el lado inversor cada vez más activos. Creo que va a haber la misma evolución también en este lado, pero sí que estoy de acuerdo que ha sido un hándicap que no haya sido así. Muchas veces eso se nota luego en la inversión, pero haciendo ahora, yo repasaba ahora los datos en cuanto al fondo, pues qué nivel de emprendedores entran en porcentaje, que es 59 chicos, 41 chicas, y el nivel de inversión mantiene esa proporción, con lo cual ahí pues la estadística no refleja esa diferencia en negativo. Quizá es anecdótico, ¿no? Pero yo creo que eso va a ser así y debería ser así. Si no lo es ahora, pues en el futuro próximo. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todas, a Sonia, Clara, a Eva. Yo creo que hemos sacado bastantes conclusiones y puntos sobre la mesa y bueno, pues a ver si poco a poco podemos ir aportando para que cada vez haya más mujeres emprendedoras. Muchas gracias a las tres. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues ahora voy a dar paso a mi compañera Silvia Coveces, que bueno, pues va a moderar la siguiente mesa, que bueno, que es la parte institucional, ¿no? La parte de financiación pública y bueno, pues voy a dar paso. Hola, Silvia. ¿qué tal? Gracias, Iván. Pues yo me bajo y te voy a dejar con Carmen y con Emilio. Muy bien.
Bueno, pues después de tener una visión general de cuál es la situación del ecosistema del emprendimiento femenino y de ver cuáles han sido los retos y las claves para superarlo, que por cierto, Sonia, Clara y Eva, mil gracias, y por la parte que me toca, comparto muchísimo de las cosas que habéis dicho y ha sido muy interesante, o sea que gracias, ¿vale? Y bueno, pues nada, es evidente que otra parte fundamental es la parte de financiación pública, que puede ser clave para ayudar al incremento de este emprendimiento femenino, ¿vale? Y para ello vamos a contar con 2 representantes de 2 órganos públicos, que son los más importantes que hay a nivel nacional para financiar startups, que son el CDTI y ENISA. Por la parte de ENISA contamos con Carmen Cuesta, que es jefe de área de comunicación y promoción de la Empresa Nacional de Innovación, que es ENISA. Y hola, ¿qué tal, Carmen? Y para la parte de CDTI contamos con Emilio Iglesias, que es jefe de área, dirección de programas de la Unión Europea y cooperación territorial en el CDTI. Os voy a hacer un par de preguntas y luego habláis, ¿vale? Contadnos cómo creéis que se puede trabajar desde la parte pública el crecimiento del emprendimiento femenino innovador, pero ya no a nivel de vuestras propias instituciones donde trabajáis, de CDTI y ENISA, sino a nivel general de Estado. Si quieres, Emilio, por ejemplo, empieza. Me lo has puesto difícil, pero bueno, vamos a ver. Nosotros podemos contar nuestra experiencia, ¿eh? La verdad es que nuestra experiencia es corta en el sentido de que este es el primer año que hemos lanzado una convocatoria específica para el emprendimiento de mujeres, ¿eh? El CDTI, que es el organismo en el que trabajo yo, pues básicamente lo que hace es apoyar todo lo que es el entorno empresarial que realiza actividades de I+D, tecnología y de innovación. Y hace ya muchos años, yo no sé si eran 15 o 20 ya, que empezamos también a lanzar unas líneas de apoyo a los emprendedores, bueno, a través de, digamos, del apoyo a startups, ¿eh? Estas startups, bueno, pues tenían unos condicionantes, ¿no? Que no tuvieran menos de 3 años, que fueran siempre de base tecnológica, porque nosotros siempre el vector que utilizamos es el vector de la tecnología, ¿no? Y, bueno, pues hemos sacado convocatorias anuales de subvención. Nuestra ayuda es de tipo subvención. Es muy interesante porque, bueno, pues no se entra en capital. Es complementaria a otras ayudas como las de ENISA, desde luego. También es complementaria a cualquier tipo de inversión que se haga por inversores en las empresas. Y, por tanto, pues es una ayuda, vamos, yo creo muy interesante para los emprendedores, ¿no? Bueno, pues después de 15 o 20 años, digamos, de trabajar esta línea de Neotec anual, este año por primera vez hemos lanzado una específica para mujeres emprendedoras, ¿no? Y es verdad que es el primer año. Teníamos dudas bueno, en principio costó un poco definir, ¿no? Un poco la estrategia de la convocatoria para ver cómo podíamos priorizar precisamente a las mujeres, ¿no? Y bueno, se realizó de una manera, digamos, teniendo en cuenta unos requisitos mínimos de participación de mujeres en los órganos de decisión y también, digamos, en la participación luego en la actividad que se ponía en marcha, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues se lanzó la convocatoria que está cerrada. Están presentadas las propuestas y hemos tenido unas 60 propuestas. Creo que es un éxito de participación, teniendo en cuenta que no sabíamos que íbamos a encontrarnos, ¿no? Porque la convocatoria pues, se lanzó con quizá poco tiempo de información, ¿no? Entonces ahora estamos en la fase de evaluación y bueno, esperamos de luego que se puedan aprobar el máximo de proyectos posibles. ¿Qué se puede hacer desde la administración? Bueno, pues sí es verdad que se pueden hacer cosas, ¿no? NISA tiene una línea, lo contará, ¿no, Carmen? Nosotros esta vez es la primera vez que lanzamos una línea específica
Pero, por ejemplo, nosotros en la otra tipología de ayudas que tenemos bastantes ayudas para empresas, priorizamos mucho también el tema de la igualdad de género. Ahí no diferenciamos, digamos, que haya más mujeres que hombres, pero sí que haya igualdad, ¿no? Entonces, eso es un tema que cada vez más en cualquier convocatoria que lanzamos, la puntuación a la hora de evaluar tiene un peso mayor. Es una manera también positiva de apoyar a las mujeres, ¿no? Se me podrían ocurrir más, pero bueno, a nivel práctico, digamos, esas son las que tenemos ahora mismo en marcha y bueno, pues es una línea que, digamos, ahora mismo está decidida y en el futuro, pues supongo que tendremos otras líneas también más específicas para apoyar a la mujer, ¿no? Vale, bueno, luego continuamos. ¿Y tú, Carmen, cómo crees que, un poco a nivel general, luego ya vemos un poco más específicamente desde la parte de NISA? Bueno, yo creo que primero, muchísimas gracias por contar con ENISA en este foro. Encantados de estar aquí. Y las intervenciones de Clara, de Sonia y de Eva, perdón, ya han apuntado algunas cosas, ya han apuntado algunas cosas interesantes, ¿no? Algunas medidas, algunas leyes o algunas medidas, como ya se ha mencionado, ¿no? La de igualar el permiso de paternidad con el permiso de maternidad, me parece que ha sido una contribución muy importante y que creo Totalmente que de acuerdo. Con un tiempo veremos los resultados, ¿no? Es verdad que también habría que incidir en políticas de educación, de conocimiento, de digitalización, de nuevas tecnologías que incidan que vayan enfocadas a reducir esa brecha de salario, esa brecha de iniciativa emprendedora, esa brecha de quién carga casi siempre con los cuidados, ¿no? Una sociedad que cada vez va a ser más la sociedad de los cuidados. Ahí hay cantidad de sitios donde legislar, entiendo, ¿no? Y donde ir avanzando. Luego también es muy importante que las niñas tengan referentes. Hasta hace muy poco hemos tenido muy pocos referentes de emprendedoras, por ejemplo. Ahora ya es una cosa que va, pero hemos tenido muy pocos referentes de emprendedoras. Y la figura de los referentes para los niños y para las niñas es muy importante, ¿no? El que te inspire no solamente ser futbolista, que vale, sino que te inspire ser emprendedora o emprendedor. Y bueno, pues creo que se pueden hacer muchas cosas. Sí, de muchas. Teníamos que seguir con la mesa, ¿no? Con Clara, Eva y Sonia. Y volviendo un poco, Emilio, que bueno, has contestado, ya has hablado un poco, que quería preguntarte específicamente qué era lo que hacía CEDETI, ¿no? Que es, bueno, 60 propuestas, la verdad que ese dato no lo teníamos. Me parece un logro, ¿no? Siendo una línea que va específicamente dirigida al emprendimiento innovador femenino, ¿no? No sé si se sabe, porque ya sabemos cómo funcionan las cosas del Estado, que son lentas y bueno, hasta que se abren líneas, pero sí que entiendo, ¿no? Por lo que has comentado, que tiene previsto tener cierta continuidad o sea, ¿es una línea que viene para quedarse o es algo puntual que ha salido para este año o que va ligada a los fondos europeos? No sé si nos puedes contar. Sí, mira, esta es una de las líneas, curiosamente, que sacamos este año de subvenciones. Yo creo que es la única, no sé si hay alguna más, que no está usando fondos del plan de ayudas europeo, de Next Generation EU. Es con fondos propios de CEDETI, 5 millones de euros, bueno. Y, bueno, no sabemos, pero la idea es que haya continuidad. La verdad es que ha sido una sorpresa también, bueno, una sorpresa, vamos a ver, todos teníamos esperanzas, lo que pasa es que no teníamos datos, ¿no? Datos de cuántas empresas, claro, nosotros restringimos mucho el tema de emprendeduría a empresas de base tecnológica, sí, que además no solo son de base tecnológica, sino que además un requisito más es que toda la actividad de la empresa se base
en el desarrollo del conocimiento tecnológico que tienen los miembros de la empresa, ¿no? O sea, que cree producto a través de la tecnología, digamos, ¿eh? Entonces, restringe mucho. No se pueden presentar a este tipo de convocatorias empresas que, aunque usen tecnología, no la estén creando, ¿no? Entonces, si partimos de que ya estamos hablando de un contexto ya restringido, le ponemos otro, ¿no? Que sería precisamente priorizar el emprendimiento femenino. Teníamos muchas esperanzas, pero no sabíamos exactamente lo que nos íbamos a encontrar, y la verdad es que, bueno, para ser el primer año nos ha parecido un éxito. Vamos a ver qué tal salen los proyectos, ¿no? Y estoy seguro que va a haber continuidad. Ya digo que esta es una línea específica para mujeres emprendedoras, ¿no? Pero el CDT en general está intentando priorizar también de alguna manera, o por lo menos dar peso al tema de igualdad de género en todas las ayudas que da, y entonces, bueno, en otras convocatorias se hace en los balances, digamos, de impacto, ¿no? Tenemos unas medidas de impacto, ¿no? Dentro de los proyectos también, y el tema del impacto a nivel de igualdad es muy importante también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el tema también va para crearse. Este tipo de programas, yo creo que también van a dar visibilidad, creo, ¿no? al tema de la mujer emprendedora. La verdad es que Neotec es una marca interesante, ya muy conocida por los emprendedores, y el hecho de que salgan este año una serie de proyectos aprobados dirigidos por mujeres, yo creo que eso va a ser un tema también de que va a hacer una labor de marketing importante, creemos, ¿no? Y por supuesto, esperamos que haya continuidad. Lo normal sería que fuera así, desde luego. Vale. Y Carmen, si quieres, nos cuentas un poquito ya de forma más específica cómo ENISA apoya al emprendimiento femenino. Pues mira, nosotros tenemos una línea de préstamos que salió en julio del año pasado, con parte del presupuesto es de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y otra parte de los fondos vienen del PRTR, Next Generation, que está dotada para 3 años con 51 millones de euros. Es una financiación, es la fórmula de siempre de ENISA, del préstamo participativo, que creo que ya la conocéis de sobra, ¿no? Préstamos con largos periodos de carencia, con largos periodos de vencimiento, con 2 tramos de intereses en función de la rentabilidad del negocio, y que esta línea de emprendedoras digitales es que una mayoría de los socios o del Consejo de Administración sean mujeres, y que desarrollen temas relacionados con digitalización, con innovación, en un sentido menos I+D del que explicaba ahora Emilio. Y bueno, pues también nos pasaba un poco como comentaba Emilio. Lanzas la línea, la sacas y no sabes qué respuesta vas a obtener, ¿no? Y entonces, bueno, estamos bien, porque estamos contentos porque en prácticamente 5 meses del año del 2021, pues hemos hecho 102 operaciones por 6,5 millones de euros. Y este año... Sí, está muy bien. Y en este año, en lo que llevamos de año, pues llevamos 19 operaciones y la verdad es que están entrando proyectos de emprendedoras digitales. Están entrando muy bien, está funcionando muy bien. O sea que yo creo que... Y también me gustaría pensar, aunque tenemos un presupuesto de la Secretaría de Estado de Digitalización para 3 años, hombre, si funciona bien la línea, a lo mejor se mantiene un par de años más, 3 años más, no lo sé. Ahí no lo puedo decir, pero hasta el 23 tenemos esos fondos y ya te digo que estamos bastante sorprendidos gratamente de la respuesta que hemos encontrado. Bueno, esperemos que sí. Como ha dicho, me parece, Emilio, son compatibles totalmente nuestros préstamos de emprendedoras digitales con la línea de... siempre que se cumplan los requisitos de cada... Sí, y sobre todo está muy bien porque la parte de Neotec es más para empresas EBT y con unos más para empresas de menos de 3 años y con unos requisitos, y ENISA va más para empresas, es subvención, y ENISA es préstamo, pero sin garantías, que eso
es también fundamental que, bueno, Sí, hay es que cumplir una- una serie de es una- requisitos y un análisis financiero. Es una Pero- financiación de riesgo, pero no pedimos avales ni garantías, que es como... Exacto, que está Yo creo que- fenomenal yo y creo que con es el carencia. punto- sí. Entonces, entre los dos se complementan muy bien e incluso pues por el estado, la fase en la que se pueda encontrar la empresa, a lo mejor si no puede ser a los dos, puede ser en uno o en otro y hay dos vías ahí muy buenas que están apoyando el emprendimiento femenino. O sea que, pues nada, pues si queréis aportar algo más o lo dejamos aquí. Pues nada, ponernos a vuestra disposición. Las mujeres emprendedoras digitales que nos estén oyendo, que piensen que está ahí ENISA para darles un empujoncito a su modelo de negocio y a su empresa. Y ya sabéis que, bueno, nosotros con Iván y con Miguel tenemos una relación de hace mucho tiempo, ya sabéis dónde estamos para cualquier cosa o cualquier consulta que tengáis de alguna emprendedora o tal, pues ya sabéis dónde estamos, nosotros encantados de colocar todo el dinero. Igualmente, lo mismo decimos nosotros, bueno, el tema de Neotec es anual, es convocatoria anual, pero seguro que habrá continuidad. Esperemos que podamos de alguna manera hacer difusión de los resultados de este año, de esta convocatoria. Estoy seguro que los hará, se harán ese tipo de difusiones porque hombre, es una convocatoria muy interesante y eso puede valer también eso de referencia para otras empresas lideradas por mujeres. O sea que Claro. estamos entre todos poniendo un granito de arena, ¿no? Y intentando movilizar el tema. Es verdad que bueno, que hay que poner algún tipo de palancas para poder acelerar estos procesos, ¿no? Pero es verdad que la mujer en la empresa pues está totalmente al mismo nivel que el hombre y es verdad que hay muy buenas ideas y es verdad que, bueno, en el caso de CETI, que los proyectos que siempre tienen que tener una salvación tecnológica, es verdad que hay todavía la mujer no, en general las empresas tecnológicas no es minoritaria, pero es verdad que el porcentaje es menor que el de hombres. Entonces hay que intentar de alguna manera hacer que eso cambie, ¿no? Entre Claro, todos, sí. No, perdona, Emilio. Y qué importante es, como lo estás diciendo tú, que se vean ejemplos de mujeres que hacen ese emprendimiento tecnológico o esa digitalización y que esas pueden ser referentes de siguientes generaciones de emprendedoras que se animen. O sea, que eso también es muy importante. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Y nada, Iván, cuando quieras, pasas a las conclusiones. Gracias, Silvia, por el debate con Carmen y Emilio y muchas gracias a Carmen y Emilio por participar aquí. Es muy importante la labor que estáis haciendo para todas las startups durante muchos años ya y esperemos que sean acertadas estas líneas específicas y las acciones que hacéis para fomentar el emprendimiento entre mujeres. Pues nada, Silvia, te quito del escenario para dar paso a Nuria, que me va a ayudar a sacar algunas conclusiones de este foro y los debates y las cosas que han ido saliendo. Muy bien. Hola, Nuria, ¿qué tal? Pues mira, Nuria, bueno, no tienes el micrófono, si te lo puedes abrir. Nuria Sala es una emprendedora, es fundadora de Connect Health. Es un caso de éxito de NISA Mujeres Emprendedoras, aparte de otras ayudas que ha conseguido en Connect Health. Y bueno, pues no hay nadie mejor que sacar conclusiones sobre este foro que una emprendedora, ¿no? que está en esa fase temprano y está viviéndolo en primera persona, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría es que te presentes y que nos cuentes en un minuto qué es Connect Health para que la gente pues sepa quién es Nuria y tu empresa. Bueno, pues nada, muchas gracias, Iván, por invitarme a participar en este foro que ha sido súper enriquecedor
y bueno, yo básicamente soy la directora de proyectos de Connect Health, soy cofundadora y Connect Health es una empresa tecnológica que desarrolla soluciones de e-health basadas en blockchain, en inteligencia artificial y en nuestras patentes de los identificadores universales de salud. Básicamente nosotros lo que hacemos es otorgar el poder al usuario final, al paciente, para entendernos, para que sea el dueño y gestor de sus datos de salud y los comparta de una forma ágil y absolutamente segura y encriptada con quien quiera y cuando quiera. Pues eso es así, resumiendo mucho, nuestro core de actividad. Pues sí, has resumido muy bien porque es una empresa compleja, ¿no? No es un e-commerce, entonces es un tema ahí más profundo y complicado de explicar, desde luego, que en tan poco tiempo. Pues si quieres empieza tú, si quieres comentar un poco de las conclusiones, las cosas que ha ido sacando, si quieres resaltar algo, y sería muy interesante, a lo mejor, si te has sentido identificada, ¿no? con algunas de las cosas que se han dicho. Sí, yo, vamos, tomando notas absolutamente de todo. Entonces, bueno, si te parece, yo comento. Yo me veía muy identificada cuando Clara ha dicho, bueno, tengo obras, perdonar los ruidos. Dice, pero esto no es nada en comparación con los obstáculos que nos podemos encontrar cada día. Bueno, pues es así, quiero decir, está súper bien el emprendimiento y hay que fomentar el emprendimiento más femenino, pero no es un valle de planito, lisito y un camino de rosas, para nada. Quiero decir, hay que saber que esto es duro y que hay que trabajarlo mucho. Entonces, y efectivamente esos obstáculos te los encuentras, pues a lo mejor no todos los días, pero muy a menudo sí te los encuentras. Es una de las cosas que quería comentar. Pero sí que es importante, o por lo menos es lo que yo aprecio en todas las personas que yo conozco dedicadas al emprendimiento y más en las mujeres, esa característica que decía Clara también del tesón. De ser constante y pertinaz en lo que estás haciendo, ¿no? Todas ellas hablaban de la importancia de la educación. Hace no mucho vi una charla TED de Resmaa Saujani, que es la CEO de Girls Who Code, en el que hablaban de que a las niñas, desde que son pequeñas, se nos enseña a ser perfectas, a tender a la perfección. A los niños se les invita y se les enseña a ser valientes, a atreverse, incluso cuando no lleguen a ese nivel de perfección. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegamos, por ejemplo, a optar a determinados puestos de trabajo, a determinados puestos de investigación, etcétera, que también se ha comentado aquí, nosotros, en el caso de las mujeres, si no estás 100% seguro de que eres perfecto para ello, es que ni te presentas, es que ni optas a ello. Sin embargo, en el caso de los hombres, incluso aunque no cumplan con los requisitos, ellos se presentan. Entonces, es algo que yo creo que se tiene que cambiar desde abajo, no desde la universidad. Yo pienso que esto hay que cambiarlo desde el colegio y desde las familias, como ellas muy bien decían, pues a lo mejor yendo a los colegios, cambiando esa perspectiva. Yo os hablo ahora mismo desde Canadá y hay algo que me ha llamado aquí mucho la atención. En los colegios, en los middle school, los chavales tienen una cosa que se llama careers y explorations. Y en esas dos asignaturas lo que hacen es explorar opciones de diferentes carreras que pueden llegar a llamarles la atención, y no carreras, trabajos, ¿vale? Profesionalmente hablando. Entonces, a mí me parece muy importante. Y entre ellos está esto, o sea, está el generar ideas, el generar negocios. Entonces, creo que es un absoluto cambio de perspectiva en comparación con lo que tenemos en España. Y pienso que, tal como decía, creo que era Eva, que efectivamente esto va también un poco ligado al síndrome de la impostora que tenemos muchas veces las mujeres cuando llegas a un determinado puesto de responsabilidad. Entonces, pienso que estas cosas hay que cambiarlas, como todo el mundo ha dicho, desde la educación, dando pasos, ayudando también, por supuesto, desde la legislación. Yo no tengo más que recalcar el hecho de que igualar el permiso de paternidad con el de maternidad es un paso de gigante y que seguro que veremos los avances en breve. Y entiendo que ayudas como la de NISA o como la de Neotec, por supuesto que son súper importantes, que den una
probablemente no sea una visión de género, pero sí un apoyo diferenciado y que pongan el acento en que durante mucho tiempo las mujeres han estado 3 pasos por detrás y que hay que poner el foco ahí, ¿no? A ver lo que hay, a ver de lo que somos capaces de hacer, de lo que somos capaces de construir y de llevar adelante. Yo creo que es importante lo que decías también, Iván, de los equipos. Hablabas de que tal vez hay que ir por ahí, puesto que cuando tú vas a hablar con un inversor siempre se fija, una de las cosas más importantes siempre es el equipo. Pues tal vez hay que dar más peso ahí a que los venture capital, los inversores se fijen también ahí, igual que nos fijamos o se fijan mucho ahora en el tema de la responsabilidad social corporativa, de la protección del medio ambiente, el B Corp. Yo creo que una de las cosas que se tendría que poner el foco también es en esto, en que estos equipos tengan no solo diferentes perfiles, que me parece básico y súper necesario, sino también una perspectiva diferente de género, creo que sería muy importante. Así como resumen rápido, yo creo que sería eso, Iván. No sé qué opinas. Muy bien. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo y la verdad que una anécdota ahí de algo que has comentado de que se educa en la perfección, ¿no? Y me ha saltado la cabeza porque Enrique Penichet de Draper B1 siempre dice que lo perfecto es el enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces, que cada uno interprete lo que quiere, ¿no? Pero yo creo que en el mundo de startup intentar llegar al perfeccionismo, ¿no? Normalmente te pone barreras más que abrirte puertas, ¿no? Y es una anécdota, pero me parece interesante que lo hayas sacado. Yo diría que muchas de las cosas que ya lo mencionaba antes, ¿no? Es una cosa muy ligada a la cultura y a la forma de pensar que ha cambiado mucho, ¿no? En los últimos años. Pues tendrá que también todos estos cambios no tienen los resultados a corto plazo, ¿no? Es más a largo, pero sí que si tenemos clarísimo el tema de la formación, lo importante que es, ya se está haciendo cosas para estimular a las niñas, a las chicas a entrar más en temas de STEM, ¿no? Y luego, pues también la educación, ya no solo en los colegios, sino a la hora de que son más conservadoras, etcétera, también es una cosa que se hace desde las casas, ¿no? Entonces, en esas charlas, cuando hablaban de hacer charlas en los colegios, ¿no? Que a lo mejor lo que hay que hacer también es invitar a los padres, ¿no? A esas charlas para que luego, pues, también actúen de una forma distinta y que poco a poco esto vaya calando, ¿no? Porque yo creo que no es una cuestión de corto plazo, no, sino a largo plazo, ¿no? Pero sí lo que se puede hacer, y yo creo que esto puede ayudar mucho los estados, ¿no? En el caso de los referentes, etcétera, es dar publicidad, ¿no? Entonces yo creo que se ve ya mucho marketing desde el Estado en muchos temas y en el tema de igualdad, ¿no? Se está dando bastante marketing y yo creo que es bueno, ¿no? Si queremos realmente cambiar, ¿no? Hay dos formas que se puede cambiar. Uno que dijo a Carmen, que es legislando. Creo que es importante. Algunos pueden pensar que no es necesario, pero o no debería ser así, pero si no hubiera la obligación de ponernos el cinturón a conducir, pues prácticamente nadie se lo pondría, ¿no? Entonces la legislación también hace un papel de educar a la gente en lo que realmente se tiene que hacer sin pasarse, obviamente, ¿no? Entonces a lo mejor ahí en sacar referentes como puede ser todos los proyectos que salen de Neotec, mujeres, todos los proyectos que salen de NISA y realmente hacer una labor para hacer un marketing positivo y que haya referentes en mujeres, ¿no? O los que vayan saliendo, darles más visibilidad, creo que sería
muy, muy importante, ¿no? También. Y bueno, pues también otros los puntos que se hablaba es del falta de network, y yo creo que sí que hay cosas que se está haciendo en ese sentido, ¿no? Y asociaciones, etcétera. Pero bueno, todos podemos hacer bastante más, ¿no? En ese sentido, de crear o asegurarnos que en esos círculos de networking realmente hay más igualdad, ¿no? Y hacer un esfuerzo para que más mujeres participen. Y estando ahí es la única forma que puede surgir esa chispa de quiero emprender, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. En cuanto a ese marketing que decías esta mañana, en lo que es mi mañana, vuestra tarde, oía que en febrero Nadia Calviño avisó de que no iba a volver a posar en un photocall si no había más mujeres en la foto. Hoy se ha negado a participar en un photocall de un foro precisamente por este motivo. Creo que son signos, creo que son mensajes a la población en general y a las mujeres en particular de esto, ¿no? De que hay que poner un poco más la lupa en todo esto. Entonces, nada, como anécdota, simplemente que me ha parecido curioso. Sí, sí. Pues muchas gracias, Nuria. Yo creo que ya A son las vosotros. 6:03. Nos hemos pasado 3 minutos sobre la hora prevista. Yo creo que ha estado muy bien todos los ponentes. Creo que hemos sacado bastantes conclusiones y espero que haya más eventos de este tipo y más soluciones para que realmente, como bien dice el título de este foro, pues que haya más emprendedoras innovadoras. Pues nada, muchas gracias a todos y espero contar con todos vosotros en futuros eventos. Muchas gracias.